Antes de ir a la entrevista en sí misma, yo les quiero brindar una versión libre del rey Midas. Había una vez un hombre que había sido honesto y bueno, que formaba parte de la corte de la reina Cristina, que se llamaba Midas, pero que tenía un defecto. Su ambición de poder le hacía creer que podía casi todo. Al que llamaremos Midas, quería tener para él todo el oro del mundo. Un día Midas recibe un favor de su dios, la reina Cristina. La reina Cristina le dijo: lo que me pidas te concederé. Quiero que todo se convierta en oro, todo lo que toque, dijo Midas. ¿Qué deseo más extraño, Midas? Eso puede traerte problemas, piénsalo bien. Eso es lo único que quiero. Así sea pues, dijo la reina, y le concedió el deseo. Pero la magia de la reina tuvo un percance y en lugar de oro, todo lo que tocaba se convertía en barro. Y fueron convirtiéndose en barro los vestidos que llevaba Midas, una rama que tocó, las puertas de su casa, hasta el perro que salió a saludarlo se convirtió en una estatua de barro. Y Midas comenzó a preocuparse. Lo más grave fue que cuando quiso comer, todos los alimentos se volvieron de barro. Y ese país en que vivían, que había sido ensueño, gracias a Midas, dejó de producir carne, porque quería comer carne y la transformaba en barro, trigo, y muchas cosas importantes que hacían a la vida de toda la sociedad. Con gran angustia de los súbditos de esa reina, que veían que cada vez vivían peor, Midas no aguantó más, salió corriendo espantado en busca de la reina y le dijo: ¿qué era lo que le estaba sucediendo? Te lo dije, Midas, dijo la reina, te lo dije, pero ahora no puedo librarte del don que te di y lo peor es que se vuelve en contra mía. Fin de la fábula. Cualquier paralelismo. Algo de Midas tiene el gobierno, ¿no? Un funcionario del gobierno. Especialmente, sí, sí. Y bueno, y cuando uno quiere transformar la realidad por simple voluntad y decisión sin cambiar las causas, lo que no puede hacer es evitar las consecuencias de los actos, ¿no? Y tal vez una lectura sobre los resultados de las elecciones primarias puede tener que ver con esta reacción de la población respecto de cómo se vive en la Argentina, ¿no? Y cómo la gente vota muchas veces con el bolsillo, ¿no? Y esto se ha reflejado fuertemente en los votos en las elecciones primarias. Y que la gente ya no come vidrio, ¿no es cierto? Ya analiza. Cuando llega a un nivel de saturación y la guita no alcanza, porque cuando alcanza la guita, exacto, no pasa nada. Se metió con la industria lechera, cerraron los tambos. Se metió con el trigo y el pan se fue a 20 mangos el kilo. Se metió con la carne, la cuota Egipto no se cumple y perdimos mercados. Se metió con los precios de los artículos de la canasta familiar y esto se fue a las nubes y además no hay. Se metió con las tarjetas de crédito y los bancos retiraron las promociones. Se metió con Clarín y La Nación, amenazando con perseguir a los empresarios que publicaron avisos y el público dejó de conocer mejores precios donde comprar. Se metió con el dólar y el cepo cambiario y las reservas caen por el impulso que le dio al turismo para pagar del dólar oficial con tarjeta o por motivos de la gente hace turismo, paga con tarjeta, pero sale de las reservas. Se metió con los DGI de declaración jurada anticipada de importación y las empresas cerraron algunas. Y tantas cosas más que ya no sé, ya perdí la cuenta. Vos tendrás mejor memoria que yo. Sí, ¿no? Y digamos hay muchos medidas gubernamentales que están llevando a un estado de inflación con caída del nivel de actividad, ¿no? Como vos muy bien comentabas recién, la gente vota con el bolsillo y los resultados electorales tienen que ver con esta disconformidad, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la economía que afecta la vida diaria de los ciudadanos, los empleados, los empresarios, los exportadores, los importadores, claramente, ¿no? Hay muchas cuestiones que hacen, por ejemplo, que Argentina sea hoy un país caro en dólares,
¿sí? Que sea muy complicado realizar transacciones internacionales, exportar, importar, ni hablar con girar divisas. Y también esto afecta al turismo, como vos comentabas recién, vinculada a la cuestión del gasto con tarjetas y demás, ¿no? Con lo cual, la pregunta es si estamos llegando al fin de un ciclo y qué es lo que va a pasar primero en las elecciones próximas, ya vimos los resultados en las primarias, y segundo, en el periodo 2013-2015, ¿no? Que ahí es un periodo de grandes desafíos desde el punto de vista fiscal, del tema deuda, de dónde van a salir los recursos y que en función de los desafíos y de los rojos que hay que llenar, qué es lo que podemos esperar, ¿no? El mayor desafío creo que lo va a tener la población, porque va a tener que soportar luchas muy duras, desde mi punto de vista, entre el gobierno y la oposición, donde si la oposición le bloquea algunas medidas, se va a manejar por decreto de necesidad y urgencia. Y en el afán de dejar un gobierno lo más complicado posible, nos va a complicar la vida a nosotros, al que venga, ¿no? Dejar el gobierno al que le suceda de la peor forma posible. Claramente, ¿no? Como decíamos, el periodo 2013-2015 va a ser un periodo de grandes desafíos. Hay que ver de dónde sale la plata para pagar la deuda que hay que pagar, porque hay fuertes compromisos de deuda. El tema de los holdouts, o como les gusta llamar al gobierno, fondos buitre, es un tema que abre muchas preguntas, porque va a haber que utilizar fondos no previstos para ese tipo de asignación. Otro tema que vos comentabas recién, las reservas pasaron de un nivel de 52.000 millones de dólares a uno cercano a 35.000 millones de dólares. El nivel de emisión... Una cosa con respecto a las reservas. ¿Cuánto hay comprometidos que de esos 35.000 millones? ¿Cuánto hay comprometidos que no se pueden tocar porque están como respaldo de bonos? Bueno, esa es la pregunta del millón la que vos hacés, ¿no? En realidad no hay claridad contable, pero hay distintos estudios que dicen que las reservas reales rozarían los 22.000 millones de dólares y no 35, ¿no? Con lo cual las reservas declaradas en muchos casos son papelitos de deuda, ¿no? En realidad que no son reservas reales, lo cual, digamos, achica todavía aún más el número de reservas. Pero lo que sí podemos discutir y comentar es que aún las reservas declaradas han caído al nivel, a una velocidad feroz. Y el nivel de emisión monetaria se encuentra a un nivel creciente, ¿no? Antes la discusión entre la brecha, digamos, entre la inflación oficial y la inflación medida por privados era entre el 10, 8 la oficial y 20, 25 medida por privados. Hoy en día ya estamos pasando la barrera del 25%. Estamos entre el 25 y el 30% según las mediciones privadas. Y estamos en septiembre. Claro, estamos en septiembre y recordemos, los que hemos vivido algunos años ya en Argentina, que la ropa sucia se lava después de las elecciones, ¿no? En las elecciones todos somos buenos, lindos, hacemos regalos, pero digamos, ¿qué pasa el día después, no? Y bueno, los efectos de este comportamiento monetario irresponsable en materia de uso de reservas y en materia de emisión monetaria, lo vamos a ver con un incremento de inflación luego de las elecciones. Martín, vamos a suponer que por alguna circunstancia hay empecinamiento, capricho, como le quieras llamar, y ordenan levantar los holdouts y no se levantan. Viene el default detrás. Exacto, un default técnico. Sí. Default técnico. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese default técnico? Bueno, digamos que Argentina el Estado argentino desde hace algunos años había comenzado a realizar una especie de acercamiento con organismos multilaterales, fondos, acreedores, ha manifestado su voluntad de crear un nuevo índice de precios como para poder recobrar credibilidad a efectos de ¿qué? De poder endeudarse nuevamente. Digamos, al nivel de gastos e ingresos que tiene el Estado argentino actual, hay un rojo creciente en el mediano y largo plazo. Este factor es un factor no tan esperado, con lo cual, digamos, el hecho de que los holdouts, que son lo que se llama, algunos llaman fondos buitre, el 7% de la deuda que no se negoció, que no se llegó a un acuerdo, digamos, va a tener
hoy en día tiene todas las de ganar en la Corte Suprema, en la justicia norteamericana. Con lo cual es esperable que haya un fallo en favor de los holdouts, con lo cual los pagos disponibles, los pagos a realizar van a tener que ser muy importantes, superiores, por ejemplo, al nivel de reservas actuales del Banco Central. Con lo superiores al nivel de reserva. Cercanos a 40.000 millones de dólares, ¿no? Porque hay algo que es interesante aclarar, que cuando hablamos de holdouts hablamos del 7% de la deuda, pero si se acepta el criterio, este pago del 100% alcanza a toda la deuda. Con lo cual hay que bailar ahí una situación bastante compleja fiscalmente, ¿no? Pero no va a ser posible afrontar esa deuda, a no va a ser posible. Que lleguen a algún acuerdo de pagar, no sé, en 100 años, una cosa por el estilo. Exactamente, ¿no? Lo cual abre un escenario bastante complejo. Digamos que la Argentina ha vivido un escenario de vivir con lo nuestro, ¿no? Como se dice desde algunas escuelas cercanas al gobierno, pero bueno, ahora estaríamos en un escenario de vivir no con lo nuestro, sino con lo opuesto, ¿no? Como charlábamos otras veces, Argentina como país tiene una enorme oportunidad debido a que los precios de los commodities internacionales son increíbles, son excelentes, el ritmo de la demanda de alimentos crece muy fuertemente, con pequeños vaivenes, pero la soja tiene un muy buen precio y uno de cada $4 que Argentina exporta tiene que ver con el complejo sojero, ¿no? Pero el punto es hasta cuándo podemos seguir viviendo, digamos, a partir de la dependencia, de la soja dependencia, ¿no? Y no poder dar un salto hacia un nivel mayor de sofisticación, de industrialización, Perdóname, pero mientras haya que pagar la energía, el gas y el petróleo, que se lleva entre 14 y 15 mil millones por año, claro, va a haber plata para invertir en infraestructura, en tecnología, en innovación, no sé. Bueno, el tema que vos comentás es central, ¿no? El déficit energético. Argentina, digamos, a partir de la privatización y desregulación del mercado de hidrocarburos en la década del 90 había comenzado a autoabastecerse en materia energética. Hoy Argentina es importador neto de petróleo, con lo cual se da este rojo que vos comentabas recién, ¿no? ¿De dónde salen los dólares para financiar esto? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Aparecen muchos déficits que abren preguntas importantes, ¿no? Si bien, si tenemos que diferenciar en algún sentido lo que ha sido los primeros años de Néstor Kirchner respecto de lo de Cristina Kirchner, en términos de circunstancias, hemos pasado de superávit gemelos a déficit gemelos en muchos casos, ¿no? Superávit comercial y fiscal a una situación de déficit comercial y déficit fiscal, ¿no? Cuando hay rojo en las cuentas públicas comienza a haber muchos problemas, ¿no? Y como charlábamos recién, y lo que afecta al sector externo de la Argentina, a los exportadores y a los importadores. Hoy en Argentina tenemos por lo menos dos tipos de cambio, por lo menos, ¿no? Hay algunos sitios de internet muy interesantes que hablan de más de una decena de dólares que hay en Argentina, ¿no? El oficial, el blue, el celeste, el gris. Pero solamente hay un dólar que es para viajar, que tiene un 20% más, o sea que ya no es ni el oficial ni el blue. Exacto. Tiene 20% más, a pesar de que pagues en tarjeta, con tarjeta en el exterior. Claro. Entonces, son muchos los tipos de cambio. Lo cual complejiza, y una de las preguntas que existe es si después de las elecciones se va a blanquear, valga la expresión, que la existencia de por lo menos dos tipos de cambio, el oficial y otro tipo de cambio, ¿no? Como en otras épocas ha habido en la historia argentina, un tipo de cambio exportador o un importador, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el tipo de cambio oficial es una farsa, ¿no? ¿Quién puede comprar dólares a ese tipo de cambio oficial? Si el resultado de las elecciones no resultan favorables al gobierno, modificará todo esto, permanecerá en la idea de que no hay que modificar nada y continuar así hasta el final, con lo cual, en lugar del 60% que lleva hoy de diferencia entre el blue y el blue y el oficial, se puede ir al 100, se puede ir al, no sé.
Sí, como el caso de Venezuela, ¿no? Que es 4-1 la relación, ¿no? Esto podría pasar perfectamente, pero pensemos, por ejemplo, cómo afecta este tipo de cambio a un exportador sojero, ¿no? El dólar sojero, el sojero exporta, sale a soja, no recibe dólares, recibe pesos, ¿sí? Recibe el tipo de cambio oficial, a eso tiene que restar retenciones más otros impuestos, ¿no? El tipo de cambio está cercano a 4 pesos aproximadamente, ¿no? Una distancia. Después con esos 4 pesos tiene que ir a comprar dólar al mercado negro a más de 9, ¿no? O sea, es una... y los insumos le suben en dólares. Absolutamente, sí. Es decir, sea fertilizante, sea maquinaria, e inclusive, no tan pronunciadamente, pero también hay variaciones en los precios en el sueldo de los trabajadores. Bueno, ese es otro punto fundamental, ¿no? Que en una economía inflacionaria los gremios, los sindicatos agregan un valor fuerte a los trabajadores porque son los que defienden el salario de la inflación, ¿no? Y pensemos que en Argentina 2 de cada 3 empleos son en blanco, o sea, 1 de cada 3 es en negro. ¿Qué pasa con la gente que trabaja en negro, ¿no? En términos de la negociación para poder hacer que su salario siga al ritmo de la inflación, ¿no? Y como se dice habitualmente, la inflación, los precios van por el ascensor y los salarios por las escaleras, con lo cual esto tiene un efecto sobre el poder de compra de la gente muy, muy importante. Yo la inflación la veo de la forma más práctica. Con X dinero compraba tantas cosas y llenaba el chango hasta determinado lugar. Exacto. Hoy, con lo mismo, no traes nada. Necesitas el doble o más para poder comprar lo mismo que comprabas. Sí. Esa es la inflación real. Todo lo otro es dibujo. Exacto, ¿no? Pensemos en el poder de 100 pesos, ¿no? Un par de años atrás uno, antes de pagar con 100 pesos, preguntaba... ¿Tenés cambio? ¿Tenés cambio? Subía un taxi y decía, ¿tenés cambio? Ahora 100 pesos, cuesta mucho ganarlos, pero desaparecen en segundos, ¿no? Y en un supermercado, a los que nos están escuchando y mirando, les pregunto, ¿cuánto gastan por día en sus compras diarias? En un supermercado, para ir al supermercado chino, hacer las compras, comprar un par de cositas, desaparecieron 100 pesos. Y afortunadamente, gracias a las PASO, que dicen que no hay nada mejor que un buen susto, ¿no? Para despertar. Sí. Le resolvió el problema a la 4ª categoría, que le elevó el mínimo no imponible. Pero si no, un sueldo de 7.000 pesos se quedaba 1.000 en el camino. Una barbaridad, aparte de el 21% en los alimentos, claro, por ejemplo. Es decir, era una forma de licuarse a una velocidad tremenda una vez que la persona cobraba. Absolutamente, ¿no? Y 2 de los grandes temas, según los estudios que ha hecho el mismo gobierno, que afectaron al resultado negativo que tuvo en las primarias, fueron inseguridad e inflación, ¿sí? Y dentro de tomó algunas medidas, como charlábamos recién, como lo referente a los monotributistas, como lo referente a la suba del piso para impuestos a las ganancias, pero hay que ver si esto alcanza para poder dar vuelta a esta tendencia electoral que se ha manifestado claramente en las primarias. Mira, existía la duda que después de las primarias esto no se modificara y siguiera con el régimen anterior, porque está creo que hasta fin de año nada más. Claro, claro. Se firmó el decreto, resolución, qué sé yo, no en forma automática, sino hasta fin de año. Entonces, la espada de Damocles para los trabajadores. Justamente la próxima persona que entrevisto, la vez pasada decía, no queremos trabajar los sábados o domingos u horas extras porque lo trabajamos para el gobierno. Claro, pasa la barrera y ya... Y ya está. Sí. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo espero que haya madurez, mesura y tratar de dejarle al gobierno que va a suceder, a Cristina Kirchner, el gobierno menos complicado, porque no es complicar las cosas a la oposición, es complicarnos las cosas a nosotros, exactamente, que somos rehenes de cualquier partido político. Exactamente.
no de uno en particular, de todos los partidos políticos, porque en definitiva somos los que recibimos las decisiones que se toman allá arriba, que no participamos de la fiesta, pero sí la pagamos. Exacto, siempre los ciudadanos son los que pagan los platos rotos. Esperemos que esta vez suceda una milagrosa excepción. Hago votos porque así sea. Gracias, Martín. Muchas gracias, Richard. Vamos a un corte, señor director.